Bienvenidos al mañanero de hoy. Tenemos que abordar una serie de cuestiones de extrema importancia. Hoy primero tenemos que abordar la pregunta de por qué los yuppies, y ahora veremos quiénes son los yuppies por si acaso eres demasiado joven, no compran Bitcoin. Continuaremos con En busca del rendimiento perdido, en el cual haremos un símil. Espero que de nuevo no seas demasiado joven para conocerlo. Continuaremos avanzando hacia cómo España está a la cabeza del control monetario. Por mucho que nos sorprenda, continuaremos escapando al fraude y a otros fraudes que no se visten de fraudes, y finalizaremos el mañanero de hoy hablando de cómo en el camino haremos extraños amigos. Amigos que nos ayudarán a salir adelante. Ya veremos de qué amigos hablamos, pero empecemos con los yuppies no compran Bitcoin. Un grupo que entenderías o pensarías que se vería atraído por Bitcoin y no lo hace, son los libertarios. Esta es una pregunta que yo me planteo muy a menudo. Si eres libertario, ¿por qué no te gusta Bitcoin? Es un perfil con el que me encuentro mucho, el libertario, y encuentro que no son muy bitcoineros. Como digo, es una pregunta que me persigue y es posible que la solución, aunque no creo, pero bueno, es posible que la solución esté en por qué no compran los yuppies. Los yuppies son los jóvenes profesionales urbanos, un acrónimo, especie de acrónimo del inglés, de los 90. Son estos típicos personajes engominados con el pelo hacia atrás que trabajan en la City de Londres o en Wall Street. Podríamos pensar en Gordon Gekko de la película Wall Street. Bueno, esos serían los yuppies. Y resulta que los yuppies tampoco compran Bitcoin. Y este es un tema que ha ocupado la mente de Jesse Myers. En este sentido, tanto Jesse como yo tenemos la mente ocupada en por qué hay gente que debería comprar Bitcoin y por alguna razón no entiende que Bitcoin tenga valor. Para tratar de explicar por qué los yuppies no compran, Jesse hace una primera aproximación y trata de explicarlo con el típico meme de la gente lista y la gente tonta. Como sabrás, ese es un meme muy típico en Twitter que muestra a los muy tontos, digamos, pensando que Bitcoin va a subir mucho, sin darle demasiada explicación. Luego a los muy listos pensando que Bitcoin también va a subir mucho, dándole un montón de explicaciones. Y luego a todos los del medio, los medianamente inteligentes que por alguna razón no entienden que Bitcoin tenga u ofrezca ningún valor. No obstante, este meme no explica qué pasa con los que son muy listos y aún así no pillan o no entienden Bitcoin. En este caso, Jesse piensa en aquellos compañeros suyos del MBA, un MBA que hizo y que seguramente le costó cientos de miles de dólares, en los que se encontró con gente muy inteligente que ahora trabaja en empleos muy bien pagados y que aún así no entienden Bitcoin. Entonces, él dice, vale, claramente no es una cuestión de ser muy listo o ser muy tonto para pillar Bitcoin, sino que tiene que haber algo más. Y entonces añade una variable diferente, y es ¿cuánto confías en el sistema? Y es que para triunfar en la clase profesional culta, es decir, para llegar a ser un buen yuppie que asciende en una consultora o en un banco de inversión, tienes que sí, ser inteligente, pero también tienes que saber cómo encajar, tienes que ser un buen jugador de equipo, tienes que aprender a navegar la política del sector, ser educado, simpático, tienes que tener una serie de creencias en cuya base está la confianza en el sistema. Y resulta que cuando añades esta variable, todo tiene sentido. Pues para entender Bitcoin realmente lo que pasa no es que haya que ser muy listo o tampoco es un problema si eres demasiado inteligente. La clave reside en tu nivel de confianza en el sistema. Todas estas personas, todos estos yuppies no pillan Bitcoin porque ellos, siendo muy inteligentes, sí, no pueden no confiar en el sistema. Confían en el sistema, pues es el sistema el que les permite avanzar en su carrera profesional. Y es precisamente esa confianza en el sistema la que les impide entender Bitcoin. Lo que a su vez explica, y esto es cosecha mía, por qué los bitcoiners socialistas, los bitcoiners que creen en el socialismo, tienen que hacer malabarismos para argumentar su postura. No explica por qué los libertarios no entienden Bitcoin. Eso será trabajo para otro día. Seguiremos buscándolo, como se seguirá buscando el rendimiento perdido. Nadie aquí, nadie de los que está escuchándome, muy probablemente ha tenido que invertir en un periodo de inflación. Resulta que el comportamiento de los dos típicos activos en los que se invierte normalmente son muy distintos bajo inflación que bajo un
sistema sin inflación. Esto es como, no sé, los típicos animales que se comportan de una manera durante el día y de otra por la noche. Bueno, pues estos dos activos, la bolsa y los bonos, se comportan de manera diferente si hay o no hay inflación. Un estudio de AQR Capital Management muestra cómo el rendimiento ajustado por riesgo, que es una medida muy buena, creo, para medir el rendimiento real, este estudio, como digo, muestra cómo bajo un periodo de inflación, este rendimiento ajustado por el riesgo baja para la bolsa y baja para los bonos. Mientras que en periodos en los que no hay inflación, siempre hay uno que se salva. Es decir, si estás con inflación, resulta que no te va a ir nada bien tanto en bolsa como en bonos. Mientras que si no hay inflación, al menos en la bolsa o en los bonos, te va a ir bien. Y este estudio está hecho mirando a los últimos 100 años, pero realmente la experiencia de los últimos 3 años va o iría en esta línea. De hecho, estamos en un mercado bajista en bonos que es el más largo desde el periodo más largo desde 1976. Es decir, desde 1976 hasta hoy ha habido, sí, varios periodos de bajismo, digamos, o de caída en los bonos, pero el periodo más largo de caída en los bonos ha sido de 16 meses. El periodo de caída de bonos en el cual nos encontramos ahora lleva ya 39 meses. Entonces, claro, en este contexto en el que tienes alta inflación y, visto este estudio, encontramos que esa alta inflación perjudica a los que están normalmente o a los que están invertidos en bolsa y bonos, descubrimos que, bueno, se multiplican los titulares de fondos de inversión y demás que están tratando o buscando rendimiento en otro sitio, que están empezando a invertir en lo que llaman activos alternativos, entre los cuales normalmente o típicamente se encuentran pues, el oro, el inmobiliario y las materias primas. Pero claro, hay otro activo dentro de esa clase de activos alternativos que es muy interesante. Hay una escena, hablando de buscar el rendimiento perdido, hay una escena en la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, en la que están los nazis buscando el arca perdida, cavando en un campo enorme. Hay un montón de gente ahí cavando en un montón de sitios y en medio de toda esa gente turba cavando para los nazis aparece Indiana Jones y su equipo y se ponen a cavar en otro lugar, pero cerca de ese campo, a la vista de todos, tan a la vista que se ponen ahí luces y demás, y se pueden acabar ahí para buscar el arca perdida. Es muy cantoso y eventualmente, pues sí, les acaban descubriendo. Bueno, pues creo que esto está pasando con Bitcoin. Hay unos pocos que están cavando en un sitio distinto, que están accediendo a ese otro activo que es Bitcoin. Y es tan cantoso que eventualmente el resto del mercado se dará cuenta. De hecho, estamos viendo en los últimos meses que las direcciones, los monederos con más de 100.000 bitcoins, es decir, monederos que han crecido hasta tener más de 100.000 bitcoins y que apuntan a que son gente o fondos de pensiones o fondos de inversión con mucho dinero, han crecido de manera muy notable. Y bueno, en algún momento la gente se enterará de que ahí es donde está el premio, en Bitcoin. España a la cabeza del control monetario. Hay una manera de entender el sistema de dinero fiat muy original, planteada por Saifedean Ammous en su libro The Fiat Standard. Esta teoría explica que el dinero fiat se mina, igual que se minan las bitcoins, se mina a base de crear crédito por las diferentes entidades que crean y que dan préstamos. Y que, claro, en función de cómo esté la dificultad, es decir, en función de cómo estén los tipos de interés, se minará más o menos. Cuando los tipos están bajos, se minan más. Cuando los tipos están altos, se mina menos. Es decir, tipos bajos se crea más dinero, tipos altos se crea menos dinero. La Unión Europea, que parece que ha leído este libro, partiendo de esta teoría, promulgó una normativa, hace no demasiado, en la que fijaba las normas sobre quiénes pueden minar fiat y quiénes no. Esta normativa, que ahora da traslado a España, se traduce en que hay 400 o hasta 400 empresas denominadas fintech, es decir, financieras tecnológicas o financieras que tienen una aplicación, básicamente, que hasta el día de hoy daban préstamos y que ahora ya no podrán hacerlo, ya no podrán minar fiat debido a la implementación de esta regulación europea. Como veis, la Unión Europea controlando, velando por la emisión monetaria. Esta al menos es una forma de verlo. La otra manera de verlo es que hay presión, o llevan años ya presionando algunas empresas, las empresas que ya están en el mercado de conceder préstamos, como CaixaBank Payments,
CTLM o la financiera del Corte Inglés, que llevan tiempo presionando para que efectivamente se cree o se aplique esta normativa y así se evite la competencia por parte de esas fintech. Y es que, por mucho que pueda sonar bien que la Unión Europea tenga en mente el controlar la emisión monetaria y que España se muestre como adalid del control monetario, prohibiendo que se mine más fiat del necesario, pues la realidad más probablemente que no está en que la regulación en este caso se ha visto empujada por las actuales entidades que ya están en el control, que ya controlan, digamos, la minería de fiat. Y bueno, la regulación lo único que viene a hacer en este caso es dar más poder a las empresas que ya están ahí y evitar la competencia por parte de los nuevos empresarios. Esto lo hablé hace poco, cuando comentaba la zombificación de la economía. Y dejadme que haga un breve anuncio antes de continuar con mis tácticas para escapar al fraude. Bueno, ya veréis que no son muchas. Y los amigos que haremos en el camino. Pero antes, como digo, un breve anuncio. Es importante esto que voy a decir dentro de exactamente, no sé, 10 días, depende de cuando escuches esto. El 18 de noviembre estaré en Madrid con Juan Ramón Rayo, con Lunatic Coin, con Eduardo Blasco, dando unas charlas sobre Bitcoin. Será un día de charlas sobre Bitcoin en la Universidad Francisco Marroquí en Madrid. Y tengo un código, MERA con minúscula 40, que da un descuento del 40% para esas entradas. Total, que te puedes venir a escuchar a toda esta gente dar charlas la mar de apasionantes e intrigantes sobre Bitcoin y todo al bajo precio de, no sé, lo que sea el coste menos un 40%. Me encantaría verte, así que cómprate una entrada, no me seas, que puede ser un buen rato. Como pasarás un buen rato compartiendo este contenido con otros, me ayudas mucho si lo haces. Puedes coger el enlace de Spotify o de YouTube y compartirlo en Twitter. Es la hostia si esto pasa, porque porque Spotify y YouTube se dan cuenta de que esto se está compartiendo y entonces lo enseñan más. Realmente es una chorrada, pero ayuda a crecer el canal. Muchas gracias. Y puedes ayudarte y ayudarme si decides comprar Bitcoin a través de Relay y decides guardarlo en una Bitbox. Cómprate una Bitbox, no me seas custodiando tu Bitcoin donde no deberías y tampoco comprando tu Bitcoin donde no deberías, como comentaré en la siguiente noticia. Muchas veces se escucha la frase esta de es tan inevitable como la muerte y Hacienda, pero siendo esto así, a muchas haciendas se puede escapar y a otras se les puede plantar cara, como hace poco demostró nuestro futuro entrenador Xabi Alonso. En Madrid hay actualmente una batalla por el impuesto al patrimonio que España quiere robar a Madrid. Básicamente, la historia es que hay un impuesto al patrimonio en muchas comunidades autónomas de España, es decir, que la gente tiene que pagar por la riqueza que tiene, cosa que es, bueno, a todas luces, bueno, estúpida, porque al final si persigues la riqueza lo que consigues es pobreza, pero bueno. El caso es que España ha creado un impuesto al patrimonio para todos para que así las comunidades que pretendían no cobrar por esa riqueza aún así tengan que pagar. Entonces, los que estaban en Madrid, que hasta ahora no tenían que pagar, ahora van a tener que pagar. Y bueno, nos encontramos en una situación en la que realmente en España no hay mucha salida. Si no quieres pagar patrimonio, no hay donde irse. Salvo, bueno, Madrid, si acaso, que está tratando de evitarlo de alguna manera. Pero en otros países sí que hay manera de escapar. Por ejemplo, este impuesto al patrimonio también se ha impuesto en el estado donde residía hasta hace poco Jeff Bezos, el expresidente, creador de Amazon, que viendo que le ponían un impuesto a la riqueza, ha dicho, pues me voy a Florida. Chaito. Se puede escapar. A veces es más difícil escapar de los fraudes. Hace poco estuve hablando con unas personas que habían sido defraudadas al comprar Bitcoin en sitios turbios, es verdad. Pero bueno, que después de verse defraudadas, el principal problema ha sido que esos lugares donde compraron Bitcoin han dado sus datos, o han perdido sus datos, mejor dicho, y personas malintencionadas han tenido acceso a ellos. Entonces, resulta que hay personas que pueden tener tus datos de cuando compraste Bitcoin en algún sitio turbio, y no sabiendo cuánto Bitcoin tienes, van a empezar a llamarte o a mandarte mails ofreciéndote cosas para que tú de alguna manera le des acceso a tus claves y así puedan pues quitarte lo poco que te quede. En este caso, mudarse a otra región no es la solución. Cambiarse de móvil, si acaso, pues sí podría ayudar, o cambiar de correo. Es un poco rollo, pero es verdad que soluciona el problema. Pero lo más importante de todo esto es que no caigas en embauques, que si alguien te escribe, te llama,
te dice que tienes Bitcoin en algún sitio y que si le das tu clave entonces podrás liberarlo, muy probablemente, bueno, ya te digo yo, eso es mentira. Nadie da nada. Si alguien tiene acceso a tu Bitcoin, ya te lo habrá quitado. No necesita que tú le des acceso a tu Bitcoin para que tú puedas recuperarlo. Pero sobre todo, recuerda que lo mejor es comprar en un sitio donde te sientas cómodo o cómoda y que lo autocustodies. Para esto es por lo que me paso el día hablando de que te compres una Bitbox. Pero bien, hablemos de cómo Microsoft va a construir nucleares. Ahora ya está, ya lo he dicho. Microsoft será nuestro amigo. Hay un gráfico que muestra el crecimiento previsto de la energía nuclear en 1970. Es un gráfico muy bonito. En 1970 mostraba cómo la nuclear que estaba empezando iba a comerse el mundo, iba a ir creciendo exponencialmente hasta que en 2010, 2020 la mayor parte de la electricidad viniese dada por energía nuclear. Habría sido muy bonito, pero como sabéis, esta realidad está muy alejada de la realidad que realmente vivimos. Grupos de presión de todos los colores, más verdes que otra cosa, han destruido este sueño de energía barata y accesible para todos, pero entre la espesura se adivina un héroe que viene a salvarnos. Las empresas tecnológicas. En Estados Unidos se están construyendo 2.300 megavatios de centros de datos. Así es como se miden los centros de datos en megavatios, no es culpa mía, pero sí, pongamos o plantéatelo así, se están construyendo 2.300 megavatios en centros de datos en Estados Unidos, que es el equivalente al 20% de la capacidad de generación de electricidad en California. Vamos, que se están construyendo un huevo y medio de centros de datos en Estados Unidos, que es además el país donde más centros de datos hay. Todo esto, claro, es respuesta al auge en la inteligencia artificial, que demanda datos y más datos y acceso a ellos. Enormes cantidades de centros de datos que solamente van a crecer, pues lo de la inteligencia artificial, ya te digo yo, que solamente va a ir para arriba. Y no hay manera de proveer de electricidad a estos centros de datos tan enormes si no es con energía nuclear. Pues estos centros de datos necesitan energía y a veces, o sea, electricidad, y a veces la necesitan en muy gran medida y otras veces no tanta, pero no puedes saber cuándo. Total, que tienen que tener acceso a electricidad siempre. Vamos, que no puedes darles o proveerles de electricidad con molinillos o con solar. Pues, ¿qué pasa si cuando hay un pico de demanda no está soplando el viento o es de noche? Que es cuando muchos de vosotros os ponéis ahí a hablar con vuestra prima la IA. Total, que se habrá de invertir en más nuclear y se planteará una lucha de poderes entre el lobby antinuclear americano, americano y global, encabezado por Greenpeace, y otro lobby pronuclear encabezado esta vez por Microsoft, Google, Facebook y otros. Me pregunto quién ganará. Extraños amigos, como decía, haremos por el camino. Y como extraños amigos habrían sido los siguientes. Para terminar hoy con la necrológica, tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Chaim Weizmann e Ibn Saud, dos personas que vivieron vidas paralelas. Nacidos uno en 1874 y el otro en 1875 y muertos en 1952 y el otro en 1953, el mismo día, vamos, que nacieron en años consecutivos y murieron en años consecutivos el mismo día. Resulta que el primero fue primer presidente del nuevo Estado de Israel y el segundo fundador y primer rey de Arabia Saudí. Quiero recordar a estos dos porque apuesto, y es una apuesta mía personal, a que no se habrían llevado tan mal como hoy cabría pensar. Medítalo a lo largo del día y comparte esto, como digo, a lo largo del día. Puedes hacerlo en todas las plataformas que uses, si es que usas alguna. Puedes buscarme en Twitter, @alberto_mera. Puedes comprarte una Bitbox para guardar ese Bitcoin y que no esté donde no debe estar. Y puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Encontrarás enlaces con descuentos a ambos servicios /productos en la descripción del podcast. Pasa un buen día.